Bueno, y el tercer juzgado de garantía de Santiago va conociendo si se decreta o no la prisión preventiva para el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, a quien le atribuyen tener un móvil electoral para cometer delitos de corrupción. En tanto, la defensa del militante comunista aseguró que hubo hechos puntuales de fraude al fisco para proteger a vecinos. Vamos con Daniela Forero Ortiz, que nos tiene todos los detalles de lo ocurrido ayer y lo que se proyecta para hoy día. Daniela. Hola Dani, buen día. Sí, justamente Mauricio Paula, auditores, muy buenos días. Y fiel a su estilo, no contestó las preguntas de la prensa, pero mientras lo están formalizando, utiliza sus redes sociales para opinar. Estamos hablando de Daniel Jadue, alcalde de Recoleta, quien se encuentra en tela de juicio por haber presuntamente cometido delitos de corrupción y que lo tienen a pasos de ser privado de libertad si es que finalmente la Fiscalía Centro Norte logra convencer al tercer juzgado de garantía de Santiago. El Ministerio Público fue tajante, fue lapidario. Ya hemos relatado que se le atribuye destinar 200 millones de pesos de la Municipalidad de Recoleta para pagar deudas de la Asociación de Farmacias Populares, donde él era presidente, y también se le atribuye que él estafó, que tuvo una administración desleal y fue autor de cohecho contra la empresa Best Quality, todo esto en medio de la pandemia del COVID-19. La persecutora Giovanna Herrera, quien está a cargo de esta investigación, fue dura. Dijo que la precariedad de la gestión de Archifarp era evidente, que nunca entregó los medicamentos, que compraba más caro de lo que se compraba en el mercado y que también esto lo compraban a sus amigos. La fiscal dijo que Jadue ocultó lo anterior porque no quería ser expuesto como un gestor ineficiente, cito textualmente, en el contexto de su campaña política, recordemos, por su precandidatura presidencial o también su reelección en el municipio de Recoleta. Pasemos a escuchar parte de las palabras que dijo la fiscal del caso, Giovanna Herrera. Solamente para señalar y desacreditar que esta es una investigación en que habría una persecución política a los imputados magistrados, eso no tiene asidero ni cómo se inició esta investigación, ni tampoco los hechos imputados. Aquí nosotros no estamos imputando ni fraude electoral, ni financiamiento ilegal a la política, pero sí es verdad que uno de los móviles para el fraude de Recoleta dice relación con una campaña electoral, estaba en ese momento en el año 2021, y que era la motivación primera para evitar ser expuesto como un gestor ineficiente, como un fracaso con los delitos que ya había cometido. Claro, y eso que lo ha reiterado harto la Fiscalía, es como parte central de sus argumentos para justificar, entre otras cosas, la prisión preventiva de Daniel Jadue, pero también para explicar el caso que lleva adelante el Ministerio Público, Daniela, ¿no? Porque dice que en el fondo, en este doble rol de Daniel Jadue, que en algún momento fue triple rol, si se quiere, porque era alcalde, candidato presidencial y presidente de Archifarp, no quería mostrarse como un gestor ineficiente. Y en el fondo la tesis de la Fiscalía, Dani, apunta a que Daniel Jadue ocupó la Municipalidad de Recoleta como una caja pagadora para de alguna manera llenar los hoyos financieros que tenía la Asociación Chilena de Farmacias Populares, ¿no? Sí, justamente. Ese es como el corazón, como tú decías, Paula, de toda esta imputación de cargos. Y ayer ya sabíamos desde el día 1, de hecho sabíamos desde antes de que la Fiscalía Centro Norte iba a pedir en la medida cautelar más gravosa la prisión preventiva, pero fue ayer cuando la fiscal relató la necesidad de cautela. Esto se entiende como la argumentación, la justificación por qué están pidiendo dicha medida cautelar, y acá es por 3 motivos. Uno, porque el Ministerio Público considera que la libertad de Jadue es un peligro para la seguridad de la sociedad. En segundo punto, piden la prisión preventiva por la cantidad de delitos que son imputados. Recordemos que es cohecho, estafa, administración desleal, fraude al fisco. Y también el tercer punto es por la pena que está asociada a estos delitos. De hecho, acá el Ministerio Público dice que en el caso de que Daniel Jadue hipotéticamente se llegue a un juicio oral y él sea condenado, él podría ser sentenciado a una pena de 15 años de presidio. Es por estos motivos que están pidiendo la medida cautelar de prisión preventiva. Pero ayer también fue el turno de la defensa de Daniel Jadue, todo esto a cargo de Ramón
Ramón Sepúlveda. Este abogado dijo que hay un sesgo investigativo, que Best Quality, recordemos que es querellante e imputado de la causa, fue la responsable de desnaturalizar a Archifarp, y además acá el jurista dio una declaración muy particular donde se refirió al delito de fraude al fisco que le imputan a su representado. Acá Ramón Sepúlveda aseguró que se tratarían de hechos puntuales con el objetivo de la protección de los vecinos a través de la salud primaria. Sucedería efectivamente los fraudes al fisco que se han planteado como reiterado. Es muy importante señalar en primer término que se trata de hechos puntuales en una administración de 12 años del alcalde de Recoleta. Y hechos puntuales de fraude al fisco, que a diferencia de lo que ocurre en otros casos, son hechos que dicen relación con un objetivo que tiene una municipalidad, y es la protección de los vecinos a través de la salud primaria. Efectivamente, hechos puntuales, uno debería ver grandes diferencias con otros casos. Sin duda fueron declaraciones que llamaron la atención, pero los invito ahora, Mauricio, Pablo, auditores, a trasladarnos a la arena política, porque el hecho de que militantes del Partido Comunista hayan llegado a tribunales a manifestarse no ha caído del todo bien. Por ejemplo, desde la oposición acusan una presión indebida a la justicia, hasta el mismo gobierno, en voz del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, los tildó de barras. Ojo que Radio DN ayer le preguntó al alcalde Daniel Jadwe qué pensaba respecto de estos dichos de que tildaban a sus adherentes de barras. Sus adherentes se acercaron justamente a Radio DN, trataron de poco tino, que cómo se nos ocurría preguntar eso. Como sean las cosas, respondió el principal aludido. Acá estamos hablando uno de los principales aludidos, que es el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien dijo que se trató de una descalificación gratuita y que esto no corresponde. Quien volvió a hablar también fue el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien volvió a aclarar sus dichos. Pasemos a escuchar las palabras de ambos. Es una descalificación un poquito gratuita que no me parece que corresponda a una autoridad de gobierno, porque entra a tallar en un tema que tiene complejidad. Nosotros no tenemos por fin afectar nada que no sea haber expresado el sentimiento que hay hacia Daniel Jadwe de parte de quienes voluntariamente estuvieron ahí, digamos. Lo que he dicho es que la justicia no es un espacio para que las fuerzas políticas, reitero, para que las fuerzas políticas las transformen en barras. Y esto es muy importante, y quiero ir al tema de fondo, que creo que le importa a la política, le importa al país, que es cuidar la autonomía de los poderes del Estado. Bueno, ahí una vez más el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, tratando de ampliar, digamos, sus comentarios a lo genérico, ¿no? Y ya lo comentábamos en los últimos días, Daniela, respecto de la cantidad de presiones políticas o de figuras políticas que han estado presentes en tribunales, incluido, por ejemplo, el juicio contra el carabinero, a quien se acusa de lanzar a un manifestante en el puente del río, en el puente de Pío Nono, ahí sobre el río Mapocho, semanas atrás. Ayer lo he dejado, pero también había una serie de otras figuras políticas en otros juicios, en lo que Lautaro Carmona, el presidente del Partido Comunista, ayer aquí en ADN Hoy nos decía, bueno, es el legítimo derecho no solo de prestar apoyo a una figura con quien uno siente cierta simpatía, sino que también el derecho a manifestarse. Incluso él hacía alusión a las manifestaciones que hubo frente a tribunales en causas que hubo contra Pinochet, donde nadie alzó la voz para objetar ese tipo de manifestaciones que también eran de sectores políticos frente a los tribunales de justicia. Sí, justamente, no solamente, bueno, es un ejemplo muy claro el que dice Lautaro Carmona respecto del dictador Augusto Pinochet, pero claro, si lo trasladamos a los tiempos ya más actuales, lo pudimos ver también un acto similar, y que también ayer lo recordaba la misma vocera de gobierno, Camila Vallejo, respecto a cuando fue formalizado y en el juicio, en el caso OAS, en donde finalmente salió absuelto el ex precandidato presidencial del PRO, Marco Enrique Sominami, que recordemos que también él llegaba con sus adherentes en una menor cantidad, eso sí, pero al reportear todo ese caso, también cabe recordar de que los puntos de prensa se realizaban en el mismo partido del PRO, ahora ya extinto, pero
también no es la primera vez, eso es importante aclarar, no es la primera vez de que figuras políticas van a los tribunales de justicia para acompañar a un imputado. Acá llama la atención, o tal vez se destaca más por la gran cantidad, por el gran volumen de personas que llegaron a acompañar a Daniel Jadwe, y también lo hemos dicho todos estos días, algunos manifestándose de manera pacífica, otros de manera agresiva, pero sin duda los dichos de Manuel Monsalve llamaron mucho la atención, generaron distintas reacciones, y de hecho los mismos militantes del Partido Comunista reaccionaron cuando uno pregunta cómo se toman de que ellos hayan sido tildados como barras. Eso la verdad, no, claro, es que generaron distintas reacciones. Generó harta reacción, sobre todo en el Congreso a nivel parlamentario. No fue solo el presidente del partido, Lautaro Carmona, la diputada Alejandra Plasencia, por ejemplo, defendía el derecho a la libre manifestación. Suelo apuntar, Daniela, antes de cerrar contigo, que Monsalve se refirió ayer también a la situación del militante del PC, Juan Andrés Lagos, ¿no? Que funciona y opera como asesor externo del Ministerio del Interior, y contra quien habían apuntado los dardos nuevamente de la oposición, pidiendo incluso su renuncia, porque él estuvo entre el grupo de manifestantes la primera jornada de formalización del alcalde Daniel Jadwe. Monsalve lo que dice es que no cree que en este caso haya una falta laboral, y que quienes prestan servicio al gobierno, particularmente al Ministerio del Interior, siempre están en evaluación, tanto en términos de los servicios profesionales que prestan como eventualmente la conducta política que tienen, pero decía Monsalve que él insistía que desde el punto de vista laboral no hay ahí ninguna falla, y reiteraba una información que ha dado ya veces anteriores, ¿no? Que Juan Andrés Lagos no es funcionario de planta del Ministerio del Interior, no es funcionario de contrata, que presta un servicio y que no tiene en esa lógica una obligación ni horaria, ni hay una falta laboral, porque está haciendo uso del ejercicio libre de un derecho que tienen todos los chilenos. Claro, porque había incluso algunos parlamentarios de oposición que estaban pidiendo casi como su tarjeta de entrada y salida del trabajo para saber si estaba incumpliendo con sus horarios en este contrato que tiene con la Subsecretaría del Interior. Y claro, él es asesor, o sea, él... No es un funcionario de planta, con lo que eso significa. No tiene obligación horaria. Exacto. Daniela, antes de cerrar, ahora sí, va a haber novedades durante esta mañana también con la exalcaldesa Katy Barriga, ¿no? Sí, justamente porque a eso de las 10 de la mañana está fijada una audiencia de revisión de medidas cautelares en contra de la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, recordemos independiente, pro UDI, que ella está formalizada también por delitos de corrupción. Ella actualmente se encuentra con arresto domiciliario total. Recordemos que esto generó un debate pero inmenso, en donde salió a hablar incluso el fiscal nacional, hablaron desde el gobierno sobre por qué había quedado con arresto domiciliario total y no en prisión preventiva. Salió también a la palestra la ex cárcel Capuchinos también, qué pasa con las personas que están formalizadas por estos delitos llamados de cuello y corbata. Hoy día también van a haber novedades respecto a Katy Barriga, porque se puede pedir nuevamente su prisión preventiva para que deje su arresto domiciliario total, o bien se puede incluso disminuir la intensidad de las medidas cautelares. Todo esto de manera paralela en lo que está pasando con lo de Daniel Jadwe, que hoy día podríamos tener luz verde también respecto a las medidas cautelares en su contra, y también en contra de Matías Muñoz, secretario ejecutivo de la Asociación de Farmacias Populares, que de hecho está más complicado que Daniel Jadwe, porque a él también le imputan otro delito, que es el de malversación de caudales públicos, y también piden su prisión preventiva. Ya, oye, ¿y la exalcaldesa de Maipú debe asistir personalmente a esta audiencia o solo van sus abogados? Porque en una de esas se encuentra Katy Barriga con Daniel Jadwe ahí en la explanada del Centro de Justicia. Tal vez conversen. Es algo que nosotros preguntamos ayer, y ella debiese ir a el tribunal específicamente para que se vea. Si es que no, se podía excusar y que vayan solamente sus abogados. Pero acá recordemos que en el caso de Katy Barriga lo que más presiona finalmente es la situación de su hijo. Recordemos que ella está pidiendo no un arresto domiciliario total, sino que algo más parcial para que ella pueda acompañar a terapia a su hijo. Recordemos que tiene una enfermedad y eso ha generado diversos cuestionamientos, diversas críticas al sistema. Por cierto que sí. Daniela Forero Ortiz, gracias por todo. Nos quedamos pendientes durante el día. Buen día. Buen día.